Bien, pues efectivamente lo que yo voy a exponer es de esas recomendaciones para los 4 cultivos, pues la evaluación ambiental como complementaria de esa evaluación económica en aras de la evaluación de sostenibilidad de estas propuestas. La herramienta que voy a utilizar es una evaluación ambiental desde la perspectiva de lo que se conoce como huella ambiental, que, como sabéis, cada vez más impulsa la Unión Europea. La herramienta en concreto es el análisis del ciclo de vida, que ahora veremos. El tema es que yo no sé si realmente se tiene claro o muy claro en qué consiste el análisis del ciclo de vida en términos generales. Nos suena la huella de carbono, que lo suyo es calcularla también desde una perspectiva de ciclo de vida, aunque muchas veces en los datos que nos ofrecen ciertas marcas comerciales o viajes en avión realmente no están calculados desde el punto de vista del ciclo de vida, sino que pues, el gasto de gasoil en un momento dado y punto, ¿no? Entonces, en la exposición, aunque el objetivo evidentemente es presentar los resultados de la evaluación de estos 4 sistemas, de estas opciones, voy a intentar no extenderme mucho, pero sí de una forma esquemática y lo más didáctica posible, intentar que quede lo más claro posible en qué consiste realmente esto del análisis del ciclo de vida, qué significa o qué viene a significar. Bien, en este esquema se muestra el ciclo de vida de cualquier producto agroalimentario o incluso de acuicultura. No se ve... Bueno, hay incompatibilidades entre la versión, pero bueno, creo que queda claro. Me falta alguna cosa por ahí, pero bueno, creo que está. Bien, en este cajetín de arriba lo que se muestra es la producción, en nuestro caso, de la viña. En el caso de la producción de peces, pues serían las jaulas en mar abierto, ¿no? Después de esa producción, como sabéis, va a la transformación en la bodega, después hay una distribución de esas botellas de vino, un consumo por parte de los ciudadanos y se generan unos residuos que se tienen que gestionar. Unos irán a la basura, otros se reutilizarán o se reciclarán. El tema es mucho más complejo, no simplemente esto. Y es más complejo porque nosotros, para producir una botella de vino o cualquier otro producto, en la fase de producción necesitamos de una serie de suministros. Léase fertilizantes fitosanitarios, tubería de polietileno, etcétera, etcétera, o el gasoil de la maquinaria agrícola, ¿no? Pero esos suministros no solo se necesitan ahí, también los vamos a necesitar en la bodega, las botellas, los barriles, en la distribución, el combustible que gastan los vehículos que están distribuyendo por ahí las botellas de vino, en el consumo, el vino hay que ponerlo en un vaso, y hay que acompañarlo pues con alguna tapa de algo, que también es un insumo, ¿no? Y después los residuos no solo se generan cuando no hemos bebido el vino, se están generando también desde la extracción de los recursos naturales, los procesos de extracción, transformación, de suministro, en la producción, en la bodega, en la distribución y en el consumo, se producen también residuos que hay que gestionar. Bien, por un lado tenemos la entrada al sistema y por otro lado tenemos las salidas del sistema. Según sean esas entradas y salidas, tendremos unos efectos negativos que afectarán a los recursos naturales, a los ecosistemas y a la biodiversidad. Me falta salud humana, se ha perdido en el camino por la incompatibilidad. Y lo resalto porque quizá uno de los factores que más preocupa o que más puede preocupar a la sociedad en general no es tanto los ecosistemas, que a muchos sí nos preocupa mucho, pero fundamentalmente todos aquellos efectos negativos sobre la salud humana. Bien, el análisis del ciclo de vida, su objetivo fundamental es evaluar todas esas entradas y salidas, buscar aquellos puntos calientes, aquellos puntos que más impacto pueden provocar o determinados impactos y plantear alternativas para minimizar los procesos y intentar
buscar un producto lo más respetuoso posible. Bueno, hay cierta incompatibilidad. Bueno, el análisis de ciclo de vida surge como tal metodología en el año 93, pero en el año 2004 cuando se consolida como una metodología científica y válida y se normaliza mediante unas normas ISO. La Unión Europea lo reconoce al análisis de ciclo de vida como una herramienta, como la herramienta fundamental o básica tanto para la evaluación de sostenibilidad como para la economía circular. Y de hecho, pues tiene redactados distintos documentos como este que se cita, que se ve, bueno, recomendaciones de la Comisión de 9 de abril de 2013 en relación a la aplicación del análisis del ciclo de vida. Es un tocho que cualquiera que trabaje en estos temas de análisis de ciclo de vida, pues no de cabecera, porque sería pasarnos un poco, pero sí en la mesa, cerca de nuestro ordenador. Se definen 4 fases en este análisis. Objetivo y alcance del estudio, análisis del inventario, análisis de impacto e interpretación. Y iré exponiendo el trabajo siguiendo estas fases para que además quede más claro. Bien, los objetivos, evidentemente, pues el objetivo fundamental en este caso es evaluar con esta herramienta ambiental las 4 opciones: cultivo en secano en vaso convencional y ecológico y cultivo en regadío en espaldera convencional y ecológico, con las propuestas que se hacen. Pero también aportar datos científicos al conocimiento de los impactos derivados de la uva monastrell y en el sureste, en las condiciones climáticas propias del sureste, que como veremos hace que los resultados puedan ser muy distintos a otras zonas. Bien, un aspecto importante también en el objetivo de alcance es definir la unidad funcional, que en definitiva es aquella a la cual vamos a referir los datos del inventario, que ahora veremos en qué se trata, así como los potenciales impactos ambientales. Es decir, si hablamos de 200 gramos de CO2 equivalentes, nos estaremos refiriendo siempre a una unidad funcional. En este caso, lo que se suele utilizar es un kilogramo, en este caso el kilogramo de uva. Después también es importante definir que si estamos trabajando con todo el ciclo de vida del producto o si estamos abordando una sola fase. En este caso, ¿cómo se ve? Bueno, esta se ve bien. En este caso nos quedamos solo en lo que es la viña. Y también definir muy claramente qué elementos, qué componentes del sistema vamos a tener en cuenta a la hora de la evaluación. En el caso, bueno, tenemos por un lado lo que hemos llamado inversión, en consonancia con la parte económica. En el caso del secano se reduce simplemente a preparar el terreno y el abono orgánico o estiércol que se pone el primer año, ¿no? En el caso de fertirrigación la cosa más compleja. Hay que, no solo en la preparación del terreno, sino hay que tener en cuenta también el embalse de riego, el cabezal de riego, la red de riego y la espaldera, es decir, todos los materiales que componen esos elementos. Después también tenemos en cuenta el diésel que van a gastar la maquinaria agraria. En el caso de la fertirrigación, también la electricidad para el riego. Y después fertilizantes y fitosanitarios, en unos y en otros, que evidentemente son distintos según sea secano y fertirrigación. Muchas veces, en el caso de convencional, fundamentalmente en términos cuantitativos, y en el caso de que sea ecológico o convencional, pues también en cuanto a si son orgánicos o inorgánicos. Bien, se trabaja con 2 tipos de datos. Los datos que llamamos de primer plano, que es la información específica de cada de la finca en este caso, es decir, los kilos, bueno, los litros de combustible, los kilos de fertilizantes, fitosanitarios, etcétera. Serían los datos de primer plano. Y después están los datos de fondo que hacen referencia a esos materiales que vamos a utilizar, pero a todo el ciclo de vida de esos materiales. De esos materiales disponemos en bases de datos específicas, como la ECOINVE 3.6, del ciclo de vida de cada uno de esos materiales. De la tubería de polietileno, en esa base de datos está el ciclo de vida y todas sus entradas y salidas.
También hay que utilizar bibliografía especializada. En el caso, por ejemplo, de las emisiones, no del combustible. El combustible tenemos en la base de datos, está todo el proceso de elaboración del diésel, desde la extracción de petróleo y toda la refinería y demás, pero las emisiones sí hay que buscarlas en la bibliografía especializada. En concreto, la conseguimos de la Agencia Europea de Medio Ambiente. Y en el caso de las emisiones de amoníaco y óxido nitroso, debido a la aplicación de los fertilizantes, tanto orgánicos como inorgánicos, pero nitrogenados, pues del panel intergubernamental del cambio climático y de alguna referencia de algún trabajo científico especializado. Bien, en definitiva, nosotros tenemos en nuestro inventario, estos serían los datos de primer plano para las 4 opciones, todos los materiales. Fijaros, por ejemplo, ¿se ve bien? Bueno, sí, en pequeño. Por ejemplo, en el cabezal de riego, fijaros que viene el hierro, el acero inoxidable, cobre, latón, PVC y todos los materiales que componen el cabezal de riego, que evidentemente están relacionados pues, con las bombas, los tanques y demás. Bueno, y en fertilizantes, pues todos los fertilizantes inorgánicos y orgánicos que utilizan, todo en relación a esa unidad funcional que comentábamos antes, ¿no? Y después pongo, por ejemplo, en el caso del nitrato amónico, los datos de fondo de segundo plano, que los tenemos en la base de datos ICOINVE. En el esquema se refleja el ciclo de vida y todos los procesos unitarios que están implicados en producir 1 kilogramo de nitrato amónico. Bien, nosotros del inventario, en definitiva, lo que obtenemos al final es una serie de registros. En el caso, por ejemplo, esto es de la espadera convencional, solo se ve la parte final. Hay 2043 registros que hacen referencia a distintos productos, compuestos químicos y su destino, que puede ser la atmósfera, el suelo o el agua. Bien, todas esas referencias hay que clasificarlas, es decir, los compuestos y su destino los vamos a clasificar en función del potencial impacto ambiental que vayamos a utilizar. Es decir, unos compuestos tendrán efectos de gases invernaderos, irán al potencial calentamiento global o huella de carbono, otros tendrán que ver con la toxicidad humana, otros tendrán que ver con la toxicidad terrestre y alguno de ellos puede intervenir en más de un potencial y en ese caso se utiliza en todo. Por eso hablamos, entre otras cosas, de potencial impacto ambiental. Bien, una vez que hemos clasificado los compuestos para estimar los distintos potenciales impactos, caracterizamos esos compuestos para llevarlos todos a una misma unidad de cada impacto. Pongo el ejemplo del caso de la huella de carbono o potencial calentamiento global. Aquí en cantidad, pues aparecen las cantidades que podríamos haber registrado en nuestro inventario para los distintos gases de efecto invernadero. Y aquí tenemos lo que se llaman los factores de caracterización. En este caso, el CO2 es la unidad, el metano es 28. Estos factores no son arbitrarios, ni mucho menos, responden a un estudio científico que hay detrás muy potente. 28 significa que el metano tiene un potencial 28 veces más que el CO2 sobre el cambio climático. En el caso del óxido nitroso, pues 265 veces más. En definitiva, multiplicamos los factores por las cantidades y finalmente tenemos la cantidad total. Se ha quedado colgado. Bueno, se ha salido de la diapositiva. Bien, existen distintas metodologías para estimar los potenciales impactos. Una de ellas, bueno, existen primero 2 grandes grupos, lo que llamamos metodologías de punto medio, que son muy robustas científicamente y que su objetivo es analizar, evaluar, analizar el problema medioambiental. Una de ellas es CML, la que nosotros utilizamos, es realmente la que más se utiliza en el campo agroalimentario y creo que también en otros campos, y sobre todo en las revistas científicas, el trabajo científico. Con esta metodología utiliza 11 impactos, 11 posibles impactos de disminución de los recursos abióticos,
calentamiento global, disminución de la capa de ozono, toxicidad humana, etcétera, etcétera, etcétera. Así hasta 11. Fijaros aquí en esta gráfica de aquí, si se ve bien, en el marroncito, bueno, lo que se muestra es el análisis de contribución de cada uno de los componentes del sistema, es decir, inversión, labores, riego, fertilizantes, productos, fertilizantes, emisiones y fitosanitarios para cada uno de los impactos posibles, ¿no? Fijaros que el marroncito, que es inversiones, por poner un ejemplo, varía según el impacto, es decir, cada componente o cada componente del sistema va a tener un efecto distinto, puede tener un efecto distinto. Fijaros también, por ejemplo, en la producción de fertilizantes en relación al cambio climático, ¿no? No tiene un efecto muy significativo. Bueno, tiene un efecto, pero no es dominante. Sin embargo, sobre la toxicidad terrestre, la ecotoxicidad terrestre sí supone hasta el 80%. Es por ello que es importante siempre utilizar distintos potenciales impactos para poder analizar todas las posibilidades y evaluar todas las alternativas que puedan ser. No obstante, para este documento solo he utilizado el calentamiento global, porque se trata un poco de hacer una evaluación ambiental y que fuera un documento digerible. Poner todo quizá no es muy digestible, ¿no? Pero hemos utilizado otra metodología que su finalidad es buscar un solo número, 5, 6, 4, 7, 18, que se miden antes se hablaba de ecopuntos, ahora se habla de milipuntos, bueno, da igual. En cualquier caso, ese número es el resultado de la evaluación de múltiples impactos potenciales. De hecho, se basa, bueno, primero en un ecoindicador, que fue una metodología anterior de punto final, que ha dado el testigo en 2016 a esta que se llama Recipe. Y se basa primero en 18 impactos de punto medio, como los que hemos visto antes, y alguno más. Lo agrupa para finalmente reducirlo a 3. Es decir, el punto medio evalúa los impactos que genera la actividad y la metodología nos muestra los daños que se producen en áreas determinadas que preocupan. En concreto, son daños a la salud humana, daños a los ecosistemas y daños a la disponibilidad de recursos naturales. Tienen sus propias unidades, pero después se normalizan y ponderan y nos llevan a una sola puntuación, con lo cual es de más fácil interpretación. Evidentemente, esta metodología de punto medio son mucho más robustas científicamente, tienen menos variabilidad que esta de punto final, que aún está todavía en desarrollo, pero desde luego es de mucho más fácil interpretación. Y lo que persigue esta metodología es en algún momento dar información al ciudadano. Es decir, no hablarle de equivalentes de productos o de compuestos, sino darle una puntuación. Este producto son 5 y aquel son 10. Elige, ¿no? E incluso desglosado en qué repercusión tiene ese producto sobre la salud humana, sobre los ecosistemas y sobre los recursos naturales. Y cada uno decidirá si le gusta más que perjudique a la salud humana o no, o al ecosistema o a los recursos. En algún momento, bueno, la Unión Europea está financiando todo este tipo de iniciativas y en algún momento pues saldrán. En las revistas científicas cada vez más se empieza a utilizar más, siempre de forma complementaria a la metodología de punto medio, porque globalmente después te da una idea más precisa de cuáles son las consecuencias ambientales de una actividad o de un producto. Bien, aquí ya pasamos a lo que llamamos la interpretación de los resultados. Lo que se muestra es la contribución, en el caso del potencial calentamiento global o huella de carbono, la contribución de los distintos componentes del sistema para el cultivo en secano y el cultivo en regadío. Digamos que el perfil de contribuciones pues es bastante diferente, y ello es debido fundamentalmente, primero, a que en regadío tenemos
esa inversión, es decir, tenemos todas esas infraestructuras de riego y de espaldera, y en secano pues no la tenemos, y después a la diferencia en la producción, es decir, en regadío la producción se mueve entre 8.000 y 7.500, según sea convencional o ecológico, y en secano entre 3.500 y 3.250. Y es lo que en definitiva hace que varíe el perfil. En el caso de secano, la mayor contribución la están dando las labores agrícolas, el diésel, ya que no es que sea muy importante. De hecho, los valores, como veremos después al final, se mueven entre 180 y 0,169 kilogramos de CO2, que después veremos que es un valor bastante bajo en relación a otros. Pero parece muy importante las labores, pero es porque los insumos son muy bajos. Realmente los fitosanitarios, que en otros cultivos tienen bastante representación, aquí no tienen. Estamos en una zona semiárida donde la utilización de fungicidas es muy baja porque no es necesario. Es decir, no llueve, pero donde llueve sí hacen falta mucho más fungicidas, herbicidas y demás. En el caso de la espaldera, pues digamos que los distintos componentes se distribuyen de una forma, aunque la inversión tiene una gran potencia. En el caso de la puntuación única, es decir, ya la metodología de punto final, sí vamos a encontrar... Bueno, no, perdón, me he saltado una cosa. Como veis, en valores absolutos las diferencias no son muy altas en términos de calentamiento global. En secano, entre convencional y ecológica, ahí pues pasa de 180 a 169, y en regadío de 221 a 212. O sea, hay pocas diferencias. Y entre los dos sistemas realmente también podemos decir que hay pocas diferencias. Sin embargo, en la puntuación única sí vamos a encontrar grandes diferencias. En secano nos estamos moviendo entre 20 y 12 puntos y en regadío entre 70 y 17. Es decir, aquí sí se detectan diferencias, pero es porque responde a una evaluación más exhaustiva de múltiples impactos ambientales. Solo apuntar un par de cuestiones aquí que creo interesantes. En el caso, por ejemplo, del secano convencional, que son 20 puntos, son los daños a los ecosistemas, ¿se ve? Bueno, se ve, pero poco, que supone el 71%, es lo que más contribuye a esta puntuación total, ¿no? Pero son la producción de fertilizantes lo que mayoritariamente está contribuyendo a ese daño al ecosistema y consiguientemente a la puntuación total. En el caso del secano ecológico, ya no solo, es decir, la repercusión de los ecosistemas es mucho más baja. Sí, bueno, hay menos repercusión y ahora la repercusión es sobre la salud humana, pero cuantitativamente todo ha bajado, ¿no? Baja de 20 a 12, que son 8 puntos de diferencia. En el caso de regadío con espaldera tenemos algo similar, solo que la magnitud es mucho más alta en cuanto que la cantidad de fertilizantes inorgánicos es mucho mayor que en secano. También la producción, pero aún así el daño al ecosistema supone el 85%, siendo mayoritario los fertilizantes inorgánicos y, por tanto, la producción, la puntuación única se nos va a 70 puntos frente a 17 en el caso de que fuera espaldera ecológica. Aquí simplemente mostrar un par de cuestiones que vienen un poco a confirmar lo anterior. En el caso del calentamiento global o huella de carbono, la diferencia entre ecológico y convencional, en el caso de vaso es de 6% y en el caso de espaldera solo del 4%. Sin embargo, cuando nos vamos a la puntuación única, nos vamos a un 40% y a casi un 76%. Bien, en esta otra figura lo que se muestra son los costes de producción, el potencial calentamiento global y la puntuación única, cómo contribuyen los fertilizantes a esos tres parámetros. Como vemos, los costes de producción, en relación a los costes de producción, los fertilizantes
no es muy relevante, se mueve entre un 6% en secano ecológico y un 9% en regadío convencional. Resultados similares, o quizá un poco más altos, se han citado también en otros cultivos de viña y también en otros cultivos como en secano, como es almendro y olivo. Sin embargo, los factores ambientales sí se ven muy repercutidos por los fertilizantes, por la utilización de fertilizantes, tanto en el caso del calentamiento global, que está entre un 20 y pico y casi un 40%, y en la puntuación única aún mucho más, que se nos mueve entre un 50 y casi un 90%. Es decir, esto lo planteamos así simplemente porque al tener una repercusión baja sobre los costes de producción, hablando en términos muy generales y muy globales, probablemente o seguramente se estén utilizando fertilizantes en exceso, ya que realmente no repercuten, y en aquellos cultivos donde, digamos, haya más cuello económico, que no es el caso de la viña, pues probablemente se esté utilizando en exceso, y las cuestiones, estos factores ambientales pueden contribuir o deben de contribuir a que se minimicen esa utilización de fertilizantes en exceso y que se utilicen por las cantidades óptimas, ni más ni menos. Bien, en esta otra figura, que se ve bien, lo que se muestra aquí en ordenada es los costes de producción en secano y en regadío. Como decía Pepe García, la diferencia entre convencional y ecológico es muy pequeña. Pasa de 0,43 a 0,44 en el caso del secano, y en el caso del regadío de 0,47 a 0,48. Es decir, el coste en ecológico es un pelín más. Sin embargo, los beneficios ambientales son tremendos, sobre todo cuando estamos hablando del regadío entre convencional y ecológico. Así que, bueno, y esto junto con que los ciudadanos, el ciudadano consumidor, como yo digo, y los distribuidores apuestan por los productos ecológicos, pues evidentemente debe de ser la tendencia que se debe seguir. Y bueno, ya para terminar, ¿en dónde nos situamos nosotros? Es decir, ¿dónde se sitúan nuestras viñas? Estamos aquí. Es decir, lo he representado frente a la huella de carbono porque es de lo que más datos hay. Es decir, la puntuación única es una metodología que además a nivel científico se está empezando a utilizar, y no hay todavía muchos datos como para hacer comparaciones. Y si hay datos por ahí, en lo que llamamos literatura amarilla, pues la literatura amarilla muchas veces tiene mucha incertidumbre en cuanto a la veracidad. Y utilizar datos que no sean de revistas que estén evaluadas y penalizadas si no lo ha hecho bien, pues es un poco atrevido. Entonces he utilizado la huella de carbono fundamentalmente por eso, porque existe ya mucha documentación desde principios de siglo, sí. Por ejemplo, Ferreira y de Feo hace una extensa revisión de viñedos de todo el mundo y encuentra un rango de variación de calentamiento global o de huella de carbono que va asiderante, que va por encima de 2 kilos. Nosotros estamos aquí en torno a los 200 gramos. Estos valores tan altos, en términos generales, están relacionados con zonas muy húmedas en las que la utilización de fungicidas, fundamentalmente de fungicidas y herbicidas, es muy alto, muchísimo más alto que aquí. Aparte de que también los fertilizantes pues probablemente se utilizan con mucha generosidad. Navarro hace una evaluación en 18 viñedos de España y de Francia, es decir, zonas no tan húmedas como las que encuentra este autor anterior, y entonces ya el rango de variación es un poco más estrecho. Y estos son varios del Mediterráneo, 3 viñas italianas y una española de Rioja, y se mueve también en este rango, entre unos 0, 100 y pico y casi los 500. Es decir, nuestros valores son de los más bajos que se han registrado hasta el momento, incluso con los patrones y clones que está utilizando el equipo de riego y demás, y pues probablemente a lo mejor hasta se pueda todavía reducir aún más. Y como decía Pepe García, pues evidentemente este es un hecho diferencial de nuestra piña, de nuestra uva, que después va a repercutir sobre la botella de vino, evidentemente. Si una botella de vino partimos ya con 1 kilogramo, pues se nos va
¿no? A los 3, 4, que ya sabes, ¿no? Pero si partimos ya con poco, con un impacto ambiental bajo, pues nuestra botella de vino pues tendrá también una menor repercusión. Y evidentemente pues algo que también hay que destacar o poner en valor en el caso de la uva Monastrell, que en definitiva, pues eso, como decía Pepe García, está tremendamente adaptada al ambiente árido, al ambiente del sureste, y después, por unas cosas o por otras, las limitaciones de precio, que es muy rústica, pues los insumos se han minimizado al máximo. Y nada más. Esto era lo que quería contar.